Bendiciones, hermanos, espero que estéis todos súper bien. Vengo a compartir esta palabra que ya os había anticipado, que el Señor ha puesto en mi corazón, que el Señor ha hablado y nos dice: el fin no justifica los medios, solo en Cristo la máxima sumisión. Y doy gracias a Dios y anhelo y deseo y pido al Espíritu Santo de Dios que tu corazón sea tierra fértil, tierra en la cual esto que Él quiere traer para ti, para nosotros, pueda germinar y dar fruto. Y nos vamos, hermanos y hermanas, a Juan capítulo 11 del versículo 1 al 10, y nos dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Amén. Hermanos, quise coger este fragmento de esta palabra, que seguramente todos la conocemos ya. Nos habla de Lázaro, de su enfermedad, de su muerte y luego, acto seguido, de su resurrección, ¿no? El Señor le resucitó. Y el Señor ha puesto esto en mi corazón, porque entonces aquí nos habla de que Jesús fue avisado de que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús, en vez de correr a sanar a su amigo, dice la palabra que amaba a Marta, María y a Lázaro, en vez de ir inmediatamente a sanarle, dice la palabra que dijo que fuesen después, parafraseando, dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y el Señor traía a mi corazón que en esto el Señor mostraba una verdadera sumisión. Y la palabra dice que el fin no justifica los medios. Es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ti, para mí, para todos nosotros. Pero en este caso, en Cristo sí que lo merece. Y es que cualquiera podría haber pensado como ellas. Si leemos después, Marta le dice a Jesús que si hubiese llegado antes, Lázaro no habría muerto. Pero el Señor le dice: esta enfermedad, le dice a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y nos dice: por ella, por la enfermedad. Y a veces suceden cosas en nuestra vida, hermano y hermana, que no entendemos, que no comprendemos, que la trazabilidad, el cómo deberían suceder, tenemos en nuestra mente que debería ser de una manera, pero el Señor te enseña que aún en el resultado negativo, aún en ese no, aún en esa aparente derrota que se muestra en las circunstancias, Él te está enseñando que Él tiene algo mayor. Y como dice la palabra, para la gloria de Dios, dice que en esa enfermedad, que el Hijo de Dios, dice, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por esa enfermedad nos habla, para que sea glorificado por esa enfermedad. Y el Señor te dice: quizás las cosas no lo puedes entender, quizás el resultado o aún el medio por el cual se ha llegado a eso no lo comprendes, no lo compartes, no te gusta.
como pasó con las hermanas de Lázaro, que no entendían el por qué Jesús no había ido antes. De hecho, si nos vamos, hermanos y hermanas, al capítulo 16, dice que Tomás le dice a Jesús, dijo, entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Mencionó Tomás. Imaginaros. Dice, sí, cuando Jesús le dice, cuando por fin Jesús decide que ya Lázaro había muerto, Jesús decide ir para no sanarle, para despertarle de su muerte. Dice la palabra que los discípulos, cuando mencionó que dormía, creían que estaba dormido, pero Jesús les aclara que no, que Lázaro estaba muerto, pero que sería resucitado. Y entonces Tomás le responde, sí, vayamos también nosotros para que muramos con él. Y muchas veces, hermano, puede pasar que Dios te manda a hacer algo, que tú tienes una instrucción del Señor, que los demás pueden cuestionar, que los demás no entienden el por qué tú haces las cosas de esa manera. Pero eres tú quien tienes la relación con Dios. Es a ti que Dios te ha dado esa instrucción de esa manera. Los demás no lo pueden entender a la manera que tú lo estás haciendo porque no tuvieron esa conversación con el Señor, esa intimidad, esa instrucción que el Señor te ha dado. No tienen que comprenderla los demás. Debes simplemente de obedecer, de hacer las cosas como el Señor te ha mandado. Imagínate que Tomás le menciona a Jesús, sí, vayamos nosotros también, para que también seamos muertos, para que también muramos con él, con Lázaro se refería. Pero si saltamos al versículo 17 del mismo capítulo 11, Jesús no le responde nada. Jesús no le responde nada. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús tiró para adelante. Jesús siguió con su misión, con la manera que Dios le había enviado. Dice la palabra, que ya lo hemos dicho muchas veces, que todo lo que Jesús hacía era mandado por el Padre, era una agenda, siendo obediente. Por eso repito que dice que era todo para la gloria de Dios. Versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esa enfermedad, por esa enfermedad. Y Jesús hizo caso omiso, según muestra la palabra. Me baso en la palabra, no especulo. Jesús, como está en la palabra, siguió adelante con lo que tenía que hacer, como lo debía hacer según la voluntad de Dios. Y el Señor te dice, aunque no lo entiendan los demás, aun aunque tú no lo entiendas, aunque no te agrade, debes de ser obediente y debes de hacer las cosas exactamente como yo te lo he dicho, porque habrán personas como Tomás que se burlarán, que criticarán, que no entenderán y que tendrán su propia opinión en su mente de cómo deberías tú hacer las cosas, de cómo deberías responder a las situaciones, a las circunstancias, cómo sería lo normal según su propia inteligencia, opinión, según quizás la opinión del mundo. Claro que sería lógico que si Lázaro estaba enfermo, estaba a punto de morir y Jesús tenía el poder de sanarle, que corriera a sanarle. Tiene lógica, la lógica del mundo, la lógica de lo que te quieran decir los demás, pero la lógica en Dios es su voluntad, es lo que Él te manda hacer. Esa es la verdadera sumisión. Y entonces allí es donde la palabra nos dice que el fin no justifica los medios, sí, pero sí en Cristo. Quizás tenía el fin de ser Lázaro resucitado, y entonces donde Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. En ese momento antes, el fin no justificaba los medios, pero cuando es en Cristo, todo lo que hizo, todo lo que nos manda hacer,
sí justifica los medios. Porque el fin para nosotros es de vida, lo dice la palabra. El fin para nosotros cuando hacemos su voluntad es en victoria, es en vida, es en salvación, lo que quiere Él para nosotros. Y repito, porque dice que Él es la resurrección y la vida. Y entonces, hermano y hermana, nos dice en el versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Alargó el tiempo, inexplicable. Pero el Señor te dice, hay cosas que no comprenden los demás, aún hay cosas que no comprendes tú, que quizás no te agraden, el cómo las debes hacer, pero debes hacerla. La palabra dice, en el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. En ese momento tan difícil donde estaba expuesto a una situación de tragedia, de tristeza, de dolor, sintió empatía, sintió lo que es perder a un ser querido, aún a pesar de que él sabía que había llegado a ese lugar para resucitar a Lázaro. Él ya sabía el fin de las cosas. Él ya sabía que iban a ir bien las cosas. Aún así, no es que fuese de su agrado el cómo hacer las cosas, pero fue obediente, fue sumiso a Dios. Esa es la máxima sumisión. Eso es cuando el Señor te dice, por más que no lo entiendas, en este caso solamente en Cristo, hermano y hermana, el fin sí justifica los medios. Y nos vamos al siguiente, que nos dice el capítulo 9 de Juan, del 1 al 3, nos comenta que Jesús respondió, no es que pecó porque nos habla de que un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos le comentan que sí es ciego, porque pecó él o pecaron sus padres, o más bien pecaron sus padres, y por eso nació así. Pero Jesús le contesta, y Jesús respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y me encanta, hermanos y hermanas, porque dice, no es que pecó Aquí nos está diciendo que hay cosas que suceden en tu vida, en nuestra vida, que no tiene nada que ver con que hagan las cosas bien, mejor o peor ante Dios, no. Hay cosas que te vienen, problemas, circunstancias, lo que sea, hermano y hermana, cualquier dificultad que estés pasando. Cualquier dificultad que esté pasando otro hermano, no tiene que ser que esté en pecado o que Dios no lo bendiga. Está diciendo que hay cosas que suceden en nuestra vida para que Dios sea glorificado. Dice que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él nació ciego para que Jesús llegase a su vida y le sanase. Para que la obra, el poder de Dios se manifestara en él. Y el Señor te dice que puedes estar pasando una situación difícil, pero que es el momento propicio, es el momento idóneo para que la obra de Dios, para que el poder de Dios se manifieste en ti, se manifieste en ese problema que estás pasando, en esa dificultad, lo que sea, hermano y hermana. Puedo enumerar enfermedad, escasez, divorcio, problemas, separación, tristezas, lo que sea, hermano y hermana. Todo lo que esté sucediendo en tu vida, el Señor lo puede usar para su gloria, para que su poder y su obra se manifieste en ti. Decláralo con tu boca. Cuando veas ese problema, declara que ese problema, esa dificultad es para que el poder de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en ti, se manifiesten en tu familia, se manifiesten en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud. Todo lo que esté pasando, no hay nada imposible para Dios. Dice la palabra. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y el Señor te dice, así como con Lázaro, que no entendían, que sus hermanas no comprendían. Digo, ¿por qué? Podría haber venido antes. Así como Tomás,
que no estaba de acuerdo en que las cosas se hicieran de esa manera, así como tú mismo puedes cuestionar tu vida, la vida de otro, de por qué le va de esa manera. Yo te digo en este momento que puede ser que el motivo sea porque Dios se quiere manifestar en él, en esa persona, en ti. Y entonces cuando tú veas las cosas más difíciles que nunca, declara la palabra y di que el poder de Dios se quiere manifestar en eso y que tendrás la victoria. Pero ¿sabes? Quiero hablarte de la palabra claramente. Y nos dice que Jesús respondió, no es que pecó este. Y si el Señor dice, y si el Señor recalca de que no es que pecó este, dice que sí hay circunstancias, sí hay problemas, sí hay enfermedades, sí hay dificultades que vienen por el pecado, que vienen por sus errores, que vienen como consecuencia de lo que hemos hecho fuera de la voluntad de Dios. La palabra dice no es que pecó este, pero sí hay otros que pudieron pecar, que hubieron pecado y que por eso tuvieron consecuencias. En numerosas veces que el Señor Jesús sanó a personas, le dijo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor, le dijo a uno de ellos. Entonces, el Señor con esto nos dice que el pecado, que la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y en este caso nos enseña que el pecado nos lleva a problemas, a circunstancias, a enfermedades, a dificultades y a cosas que Él no quiere que nosotros vivamos, pero que son consecuencias de lo que hemos hecho fuera de su voluntad. No en este caso. En este caso, el Señor decía, este hombre es ciego de nacimiento para que la obra de Dios se muestre, se glorifique, se manifieste en él. Y el Señor te dice, debes de ver la diferencia, debes de ver si estás pasando una dificultad, llamándola de alguna manera no merecedera, como habla aquí la palabra sobre este hombre ciego de nacimiento. ¿O realmente estás pasando algo a consecuencia de tus actos, de tu desobediencia? Hermano y hermana, el Señor siempre nos está guiando a guardarnos de algo que ha pasado, a exhortarnos, a decirnos el por qué ha pasado algo o a evitarnos algo que nos puede pasar. Y el Señor te dice que si estás sufriendo, que si estás pasando algo, sea porque la gloria de Él, porque su poder, su obra se quiere manifestar en eso y darte la victoria. No porque sean consecuencias, que créeme, Él es tan misericordioso que aun cuando nos equivocamos, nos perdona. Y como hizo con David y Salomón, después de haber pecado, lo bendijo con un hijo que todos sabemos la historia. Primero le quitó uno, sí, pero su misericordia, su fidelidad, su amor, su perdón es tan inmenso que le devolvió, le dio otro, el cual lo bendijo en gran manera. Y entonces, con esto el Señor te dice, no te dejes llevar de las apariencias, de lo que parece. No creas que lo que estás pasando es tan injusto como para que el Señor no obre y te dé la victoria y se glorifique en esta situación. Y te comparto algo, hermano y hermana, que nos dice, cuando no dependes de las circunstancias, cuando no dependes de si tienes o no éxito, ni de lo que puedas obtener del mundo, ni del Señor, sino no lo material de Dios, no todo lo que es palpable y lo efímero, sino que solamente anhelas, necesitas, deseas y dependes de su gracia. Entonces, justo ahí, justo en ese momento, te acercas y comienzas a conocer y a vivir en la máxima sumisión. Y hermano y hermana, vamos a Mateo 26:39. Donde nos dice que Jesús, cuando estaba angustiado, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino
como tú. ¡Wow! Máxima sumisión. Dice que yendo un poco adelante, orando y diciendo, la palabra nos aclara qué está haciendo y qué está diciendo. La palabra nos dice, Él está orando, Él está buscando del Señor, Él está buscando de nuestro Padre, de Dios. Y también nos dice, ¿qué es lo que está diciendo? Nos dice, orando y diciendo, para que quede claro que la oración es importante, hermano y hermana. La oración es un momento de rendición, de sumisión total. Dice la palabra que Él llega y pone su rostro, dice, postra su rostro al suelo. Y postrado su rostro, entonces ora al Señor, habla a Él, a nuestro Dios Padre, y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Quiero que lo disciernas. Quiero que interiorices esto y que te pongas en la situación de que Jesús, que es el Hijo de Dios, que es 100% hombre, 100% Dios, llega a la presencia, se adelanta, porque cuando tú vas en oración siempre vas delante de las circunstancias, vas delante de los problemas, vas delante de las dificultades, de lo que venga hacia ti. Cuando tú vas en oración vas delante de lo que vaya a venir contra tuya. Eso nos enseña Jesús, que Él va adelante y ora y se postra ante la presencia de Dios para buscarle con sumisión, con humillación, con ruego, con súplica. Dios, el Hijo de Dios, se rindió a sus pies, mostrando un carácter sumiso, de sumisión total. Y le dice, le ruega que pase la copa de Él, pero que no se haga como Él quiera, sino como el Padre, como Él quiera, como nuestro Dios quiera. Sumisión, obediencia, rendición ante la voluntad de Dios. Eso quiere el Señor. El Señor te dice, es importante que en este tiempo entiendas que para llegar a mí, para este tiempo, debes de tener una actitud como Jesús, que siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, fue una actitud de rendición, de sumisión, de humillación, postrado. Y le pide, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga la voluntad de Él, sino la del Padre. Máxima sumisión. Y entonces, quizás allí no entiendes la trazabilidad de las cosas, no entiendes el medio de por qué todo esto, y entonces el Señor te dice, el fin no justifica los medios, solo en Cristo, la máxima sumisión. Y vamos, hermanos y hermanas, Job 2:10 dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Sabemos que esto se lo dice a su mujer, respondiéndole algo que ella le dice, que maldiga a Dios. Pero Job le responde que recibiremos lo bueno de Dios, parafraseando, y no lo malo. El Señor quiere que entiendas que la máxima sumisión se acerca cuando tú recibes, aun cuando Dios te dice no, aun cuando no te agrada el medio del fin que estás viviendo, la trazabilidad, el camino está lleno de piedras, de tropiezos, de heridas, de momentos difíciles en los cuales Dios no te ha abandonado y en los cuales Dios no te va a abandonar. La palabra dice, yo estaré contigo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta tu fin. Él camina contigo. Pero Dios quiere que entiendas
que no se trata de recibir solo lo bueno que viene de Él, sino también lo malo. Lo siento, cualquier cosa que llegue a tu vida es porque Dios lo ha permitido con un propósito. Y me vas a decir, hablo con autoridad. A veces puedes hacer todo lo mejor posible, puedes obedecer, y aún como Job, que dice la palabra, que según la opinión de Dios es un hombre íntegro, justo y apartado del mal. Pero aún él fue probado, aún él pasó por dificultades. Y él dijo, recibiré lo bueno de Dios y no lo malo. Eso te dice el Señor. Solo en Cristo el fin justifica los medios. Y entonces ahí, cuando tú aceptas que no te fue bien en lo que tú pensabas que te iba bien, lo que sea, una relación, un trabajo, una oportunidad, un proyecto, un resultado en los diagnósticos médicos, lo que sea, hermano y hermana, y entonces cuando tú tienes ese resultado que no te agrada, que no comprendes, que en tu interior no aceptas, y entonces tú digas como Job, que sabemos la historia de Job, y si no te invito a que la leas, digas, recibiremos entonces lo bueno de Dios y no lo malo. Máxima sumisión ante Dios. El fin no justifica los medios, solo en Cristo, para la máxima sumisión, como ha hecho Él. Y nos vamos, Mateo 27:46, que nos dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús, el Hijo de Dios, el que es Dios, sintió que el Padre lo había desamparado, y quiero que lo entiendas y lo disciernas, hermano y hermana. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, debes de sentir, de hecho, viviendo en la tierra, debes de sentir esa necesidad de que Cristo venga y, como dice la palabra, que nos tome, que nos rate, que venga por nosotros. Nosotros tenemos esa necesidad del Padre. Y Jesús en ese momento sintió que Dios le había desamparado. Sabemos que Dios no puede estar cerca del pecado. Él no lo admite. Y Jesús había echado todo el pecado del mundo sobre Él para pagar por nosotros. Y por eso estaba ahí. Y yo creo que Jesús, más que todo lo que había pasado, más que todo el sufrimiento, más que todo el dolor, que todo lo que le habían hecho y deshecho, él lo que más le dolía era que el Padre, que su presencia no estaba con él ahí en ese momento, y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y sabes, en esto, cuando vemos a Jesús decir eso, es porque Él mostró una máxima sumisión, porque Él había llevado un proceso, el más terrible de la historia, llevando el peso, llevando el pecado, llevando la carga, llevando la culpa, llevando la deuda de toda la humanidad del mundo, por ti, por mí, por todos nosotros, por los que nacieron y murieron, por los que van a nacer y morirán, por todos ellos Jesús estaba en la cruz, llevando el peso del pecado. Y entonces cuando llega allí le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Habiendo tenido absoluta, máxima sumisión. Allí entonces dices que el fin no justifica los medios, solo en Cristo todo lo que pasó
por nosotros. Él, siendo Dios, siendo hijo de Dios, sintió que Dios le había desamparado. Pero aún así, hermano y hermana, cumplió con su misión. Aún así, cuando sintió que Dios le había desamparado, siguió hasta el final. Por eso iba a buscarle en intimidad, porque no se trata de que vayamos a pedirle, no se trata de que nos llene de su espíritu para que podamos discernir o hacer milagros o profetizar o dar la palabra de lo más lindo que sea. No se trata del talento, de los dones, de las capacidades, se trata de su presencia, se trata de llenarnos de Él para estar con Él, porque precisamente eso es lo que haremos en la eternidad. Y Jesús se adelantaba y Jesús se apartaba y se iba al monte y se iba a orar. De noche, de día, a la hora que fuera, Jesús buscaba de la presencia de Dios, de estar con Él. De eso se trataba. De estar con el Padre, de estar con Él en su presencia. Eso es lo que quiere que el Señor, que entiendas. La máxima sumisión se trata de la máxima dependencia, de la máxima necesidad de Dios, de su presencia, de su persona, de su ser. No de lo que Él nos da, sino de Él, de su amor, de su abrazo. Jesús no le dijo: ¿por qué permitiste que me pasara todo esto? Jesús le dijo: ¿por qué me has desamparado? Y quiero que entiendas que eso es lo que ha de haber en ti, esa necesidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón. Debes de sentir esa necesidad, ese anhelo de que Cristo vuelva por nosotros, de que las personas en el mundo se salven, porque por eso murió Él en la cruz, por eso dio su vida, por eso pagó tu culpa, la mía y la de todo el mundo, la de toda la humanidad, hasta de los que no han nacido. Y entonces, justo ahí, hermano y hermana, Jesús, cuando estaba a punto de entregar su espíritu, muestra la máxima sumisión. La máxima sumisión, porque Él no tenía por qué vivir eso. El Padre no lo obligó. Fue obediente hasta la muerte. Como dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos vamos, Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y entonces nos dice que Jesús tenía el poder para poner su vida, para quitarla. Y dice: este mandamiento recibí del Padre. Es decir, sumisión, obediencia, a pesar del medio, de los medios, a pesar de todo lo que vivió. Él hablaba de que lo hacía por voluntad propia. A pesar de que no fue fácil, si el Señor te dice: he ahí la máxima sumisión, he ahí el carácter de Cristo, donde a pesar de que no fue fácil para Él, a pesar de que no fue fácil, Él también sintió el desamparo de Dios. A veces nosotros sentimos que Dios no nos responde, no nos habla, no nos contesta, no le escuchamos, no sabemos dónde está. Y entonces tiramos la toalla y entonces decimos: cojo mi propio camino, tomo mis propias decisiones. Y la palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor te dice: aún Jesús sintió desamparo de Dios. Y entonces, cuando tú sientas ese desamparo, sigue tu sumisión,
sigue tu obediencia, sigue buscándole a Él en intimidad. Le escuches o no le escuches, el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros. Él nos dijo, no os voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y nos envió el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, que es el Espíritu de verdad, que nos acompaña, que nos ayuda, que trabaja y obra en nosotros. Él, nuestro amigo, esa persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios, que está aquí en la tierra con nosotros y en nosotros, para ayudarnos a pasar esto. Pero el Señor te dice, es necesario que entiendas que solo en Cristo el fin justifica los medios, y entonces en Él reconozcas y te acerques a la máxima sumisión, la máxima obediencia, la máxima rendición. Y nos dice en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento, el Señor culminó con su tarea. Y sabes, a mí me sorprende y me conmueve porque hemos leído en Juan 10, 17 y 18 que dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y luego dice Mateo 27:50, más Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Nadie se lo pidió. Jesús, Él entregó el Espíritu. Y Jesús dice que Él tenía el poder para tomar la vida, pero aún así, hermano y hermana, tuvo la máxima sumisión. Desde el primer momento hasta el último segundo de su vida en la tierra, tuvo y mostró la máxima sumisión. Aún cuando se sintió desamparado, aún cuando podría haber desistido, Él mostró que solo en Él, todo lo que puedas pasar, solo en Él, el fin justifica los medios, solo en Él, hermano y hermana, solo en Él. Y recuérdalo, Él tuvo la oportunidad de no ser obediente, de no someterse a la voluntad de Dios, de no someterse a salvarnos. Pero aún así, hermano y hermana, lo hizo, teniendo el poder de tomar, de dar. Lo hizo por ti, por mí, por todos nosotros. Y el Señor te dice que a pesar de lo que estés pasando, entiendas que hay procesos, que hay cosas que vivirán, que harás, que pasarán en ti, que vivirás, que no entenderás, pero que Él te hará entender que solo en Él, que solo en Cristo Jesús, el fin sí justifica los medios, sí justifica las circunstancias, sí justifican el no y lo que no comprendes. Y entonces, cuando aún como Job recibes lo malo, aparentemente malo, porque la palabra dice que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos dice que aún lo que parece malo, Dios lo usa para nuestro bien. Pero como Job, hermano y hermana, yo te invito y el Señor te dice, recibe lo malo de mí,
porque entonces verás que el fin justificará todo esto que está pasando. Hermano y hermana, recuerda que el Señor Jesús hizo todo eso, sufrió todo eso por nosotros, y solo en Él, ese fin de victoria que nos ha dado, de salvación, de redención, de vida eterna, ese fin es el único que justifica los medios, lo que Él pasó, no merecedero, ni tampoco nosotros merecederos. Pero Él lo hizo por amor, nuestro Dios. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda, acércate, hermano y hermana, a Jesús. Aceptar lo que sucede, y entonces entenderás un poco de más cerca a Jesús, que es la máxima sumisión. Dios te bendiga.